Hoy es el día 3 de este reto de 30 días hablando sobre el duelo animal y el duelo en general hasta perder el miedo al juicio. Y en el día de hoy quiero traerte específicamente el tema que nos convoca, que es el duelo animal en sí. Y lo voy a abrir con esta pregunta, de que si el duelo no es una pregunta en realidad, se puede ver como una pregunta o como una afirmación, que sería si el duelo animal, el duelo en general y la muerte es un tema tabú, de por sí el duelo animal es como el tabú de los tabúes. Y la pregunta vendría siendo ¿por qué? Porque el duelo animal es un duelo que está que lo vivimos, en verdad, de una manera como tan silenciada. Y eso genera ya de por sí un duelo, el fallecimiento de un ser querido, todo lo que veníamos hablando, genera de por sí un montón de dolor, un montón de incomodidad, un montón de emociones incómodas, un montón muchas veces de incomprensión por nuestro entorno, por querernos sacar de ahí, por la propia incomodidad que le genera a los otros, nuestra incomodidad, nuestro dolor, que obviamente todo eso ya sabemos que es bien intencionado, pero a la vez, a veces en vez de sentir que nos colabora, nos termina generando todo lo contrario, eso nos termina haciendo sentir muy solos dentro de nuestro duelo y todo lo que veníamos hablando hasta ahora. Cuando hablamos específicamente del duelo de uno de nuestros animales que formaban parte de nuestra familia, porque acá es donde está la cuestión, todo esto que veníamos hablando se potencia. Por lo que vos quieras, potencialo. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser un tema tabú de tabú? ¿Cómo va a ser un duelo ultra mega silenciado? Ultra mega también como de alguna manera invalidado por la sociedad. Y esto tiene como muchos fundamentos. La realidad es que no tengo guión, pero los tengo todo, lo tengo todo en mi cabecita y espero como irme acordando, y de lo que me vaya acordando después se lo iré contando como en otros videos. Ya que como les contaba el otro día por las historias, estos videos no están guionados, no estoy leyendo un video, estoy hablando del corazón. Y es como lo que va surgiendo en el momento de acá, del corazón, de mis propias vivencias, experiencias, de lo que he aprendido y de un largo etcétera. Entonces lo que sucede con el duelo animal es que justamente quienes duelamos a nuestros animales, quienes pasamos por esta sensación de completo vacío, dolor, de esa sensación de ahora sin mi compañero animal no sé cómo voy a seguir. Es como una sensación que literalmente sentimos que una parte nuestra se va con ellos, que nos arrancan un pedacito de nuestra alma. A veces hay una sensación de que literalmente no sabemos cómo seguir sin ellos. Y acá pasa algo como muy frecuente también, que yo lo viví y hay muchas personas que lo viven y me lo cuentan, y lo he visto en otros testimonios de personas que también cuentan su experiencia duelando un animal y sienten esto, que es que al formar parte de nuestra familia, al nosotros, o sea, la cuestión acá en este como gran dolor es que quienes los duelamos de esta manera y quienes sentimos todo este dolor y vacío, los considerábamos y los consideramos, porque aunque están del otro lado no dejan de formar parte de la familia, los consideramos parte de la familia. Entonces, como parte de nuestra familia, cuando trascienden, es como duelar a un familiar humano, como duelar a un familiar, a un amigo, a un ser querido muy cercano, quizá como un hijo, hija, quizá como un padre, madre. Y acá es donde se da algo muy interesante, que hay personas que las hace sentir como muy, como digamos, como no sé cómo describirlo, pero como en una especie de incertidumbre o duda, o como que los hace sentir muy mal consigo mismos y no entienden por qué les pasa esto, y eso es lo que de alguna manera agrava el duelo, etc.
es que a veces vienen y me dicen que, claro, no entienden por qué la partida de su perrito, de su gatito, los hace sentir como más tristeza, más dolor, más como hundimiento, sufrimiento, que la propia partida de un como familiar, de un ser querido como muy, muy, muy cercano, de un papá, de una mamá, de un hermano, de un abuelo, de una abuela. Entonces eso los hace sentir realmente como profundamente confundidos, porque aparece esta pregunta de ¿por qué me está doliendo tanto la muerte, el fallecimiento de mi perrito, perrita, gatito, gatita, más que la de un ser querido que era súper cercano a mí, ¿no? Que también lo duelaron, pero se dan cuenta que el duelo no tuvo o no está teniendo la misma magnitud, la misma fuerza, el mismo dolor o la misma tristeza. Y obviamente que eso trae mucha confusión, porque cuando no podemos justamente hablarlo, compartirlo, validarlo con otros, o por un montón de motivos externos no podemos pedir ayuda a un terapeuta especializado en duelo, a un tanatólogo, a un psicólogo, para que nos acompañe en este proceso, todas esas sensaciones, emociones, dolor, etcétera, etcétera, queda muy silenciado, porque se siente como muy raro o mal visto por la sociedad decir, me duele más la partida de mi perrito, perrita, gatito, caballo, cabra, lo que sea, que lo que sentí cuando partió mi papá, por ejemplo, ¿no? Entonces acá está el meollo de la cuestión, porque hay muchas, muchas, muchas personas que sienten esto, pero a la vez sentirlo se siente como tan invalidado socialmente que lo callan, lo silencian. Al callar y al silenciar estás invalidando tu dolor, porque cada dolor, cada duelo, cada partida de un ser querido siempre va a ser distinta. Y al callar tu dolor, al invalidar tu dolor, todo ese dolor que se supone que sanamente tendrías que estar pudiendo expresarlo, sacarlo para afuera, sentirlo, validar ese duelo, se queda enquistado adentro. Y ahí es cuando el dolor es del corazón y el dolor es inevitable. Ahora, cuando sucede esto, que callamos, invalidamos, guardamos, ese dolor sube a la mente y se convierte en sufrimiento. Entonces es por eso que siempre los psicólogos, y lo vas a encontrar en muchos libros y filósofos y demás, que dicen, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Seguramente has escuchado esta frase. No sé si la entendías o la vas a entender ahora con esta explicación. Lo que quiere decir es eso, que cuando algo nos duele, lo que sea, una ruptura amorosa, el fallecimiento de un ser querido, que nos despidan de nuestro trabajo, lo que sea, todos esos son como micro y macro duelos, ¿sí? Nos va a doler, nos va a abrir un duelo. El duelo duelar es doler y duele en el corazón. Pero cuando no nos permitimos sentir ese dolor, por las circunstancias que sean, como hablábamos en el video del día 2, ese dolor sube a la mente y se convierte en sufrimiento. Porque la mente es la encargada de construir todos esos constructos, ideas, como cuestiones mentales que te enroscan en esa rumia mental, pero entonces ¿por qué? ¿Por qué me siento más triste ahora que partió mi perrito? Que yo no me sentía así cuando partió mi papá, o el ejemplo que si es que te está pasando esto, sé que a muchas personas les pasa. Todo eso empiezas a rumiarlo en tu mente, y ahí es cuando empezás a construir tu propia cárcel de sufrimiento. Cuando te das el permiso de validar esto, de dejar de silenciarte, de hablarlo con otro, de hacer terapia, de escuchar un video como estos y de entender de que eso que te pasa no está mal, no estás quedando loca, no es nada raro, que empezás a leer libros, te das cuenta que hay muchas personas que sienten lo mismo, ahí hay algo hace clic acá, hay algo que se ordena y dejas de estar envuelto en esta nube de sufrimiento y vuelves a bajar a tu corazón. Y tu corazón te permite duelar y sentir ese dolor, que como hablábamos en el anterior video, es incómodo,
pero es inevitable y es un mal necesario. Necesitamos transitarlo para que sea un duelo sano. Cuando los duelos no son sanos, se convierten de alguna manera en lo que se conoce terapéuticamente como un duelo patológico, que son las personas que pasan 5, 10, 15 años y siguen llorando a ese ser querido que partió como si fuera el día 1. Y acá no estoy hablando de que haya bien o mal, el proceso es individual y todo termina siendo perfecto porque de todo hay aprendizaje. Mas si este es tu caso, que ya han pasado 5 años, 10 años desde que partió tu compañero y aún seguís sintiendo ese dolor que sentís que no disminuye ni en un 1%, a pesar que pasan los días, eso muchas veces lo que indica es que no lo pudiste trabajar, no lo pudiste integrar, no lo pudiste procesar, no te permitís dolerlo y evacuar todo ese dolor de tu cuerpo. Entonces eso sigue dando vueltas, se conecta a la mente, genera sufrimiento y eso genera un loop en infinito acá y pasan los años y esto no se libera. Y de nuevo, acá no hay ni bien ni mal, correcto o incorrecto, son experiencias. Mas sí, muchas veces a las personas que les pasa esto, cuando logran abrirse a hablarlo, cuando entienden lo que les pasa, cuando se habilitan a la posibilidad de trabajar este duelo terapéuticamente, empiezan a sentirse mejor, porque empiezan a entender lo que les pasa y de qué manera pueden integrar. Cuando hablamos de duelo siempre vamos a hablar de integrar, no de soltar, no de dejar ir. No de, déjalo ir, soltalo porque le estás haciendo un mal, no. Eso no existe en el duelo y me enojo mucho cuando lo escucho. Porque no se trata de soltar nada ni nadie, eso no existe, existe el integrar. Porque todas las conexiones que vivimos desde el corazón y que sentimos se quedan con nosotros, en nuestro corazón. El duelo se trata de integrar ese dolor y de darle lo que se le llama como una... se me fue la palabra. Es como que le damos un resignificar, le damos un nuevo lugar a ese amor que existió con nuestro vínculo, ¿sí? Y a el vínculo, y a las memorias, y a las vivencias. Entonces no se trata de suelto, se trata de integro. Integro con amor y eso trae paz, y eso trae calma, y eso trae la última fase del duelo, que es la aceptación. Y llegar a esa etapa del duelo puede significar tiempos muy distintos para cada persona en el mundo. Pueden ser días, semanas, meses o años. Por ejemplo, en mi caso particular con Galatea, que ahora acá justo en... Ay, perdón, achus, me quedó desenfocada, pero ahí está, mi Galita. A mí me llevó 1 año y unos meses llegar a la etapa de duelo, de aceptación. Y fue a través de un proceso muy particular que hice, como de un acto psicomágico con el fuego. La verdad que fue alquimia, literal, magia, literal. Cuando hice ese acto, desde el amor, desde el profundo amor, llegó la aceptación y ahí pude sentirme mejor. Y de verdad, en ese momento todo ese sufrimiento que sentía en la mente desapareció y el dolor que tenía en el corazón empezó a suavizarse. Porque de los duelos también podemos hablar como si fuera una cicatriz. No se va a ver, pero yo tengo una cicatriz acá en la mano. No sé si se ve, creo que no, porque ya la tengo desde tan chiquita. Esta pantalla. Bueno, acá se ve, mirá. ¿La ves? Es como una línea que... perdón que no entiendo para dónde tengo que mover el dedo. ¿La ves ahí a la línea que va hacia arriba? No va hacia arriba en ese sentido. Me perdonan. Ahí así, va como baja y es esa rayita blanca que está acá. Acá no, acá. Ahí, esa. Cuando hablamos del duelo, podemos hablar de cicatrices y heridas. Esta herida que me hice en la mano fue aprendiendo a andar en bicicleta, me caí y cuando me caí había como un metal, un vidrio, no sé qué historia, y me lo clavé y me hizo un tajo súper profundo a nivel del tejido muscular, largo y profundo. Demoró un montón en curarse esa herida, meses.
Y después que se curó empezó a cicatrizar. Y después que cicatrizó, esa herida al principio estaba súper marcada. Ahora casi no se ve porque me la hice a los 7 años de edad. Y sin embargo, acá todavía está la marca. Cuando hablamos de duelos podemos describirlos metafóricamente como una cicatriz. Cuando hablamos de esas despedidas a nuestros seres queridos. Porque son como esos cortes, esas heridas que literalmente es como que se quedan en el corazón y sanan. Sanan como los cortes en la piel, como las heridas en los tejidos del cuerpo, sanan. Sin embargo, la marca que nos recuerda la memoria de lo que pasó ese día, de lo que vivimos, de cómo nos caímos, queda en el cuerpo. Y el duelo es exactamente lo mismo. Esta cicatriz ya no me duele cuando me la toco, ya no tiene sensibilidad, ya está sanada. Y sin embargo, acá está trayéndome siempre el recuerdo y la memoria de lo que pasó ese día. Los duelos son exactamente iguales. Cuando llegamos a esa etapa, en la de aceptación, podemos hablar de que se genera una cicatrización completa. Pero esa cicatriz va a estar siempre en tu cuerpo y te va a acompañar siempre. A eso es cuando hablamos, sería la metáfora cuando hablamos de la resignificación, porque nos va a acompañar siempre. Por ejemplo, en mi caso, la resignificación la tengo ahí en ese hermoso cuadro que me la recuerda todos los días como la cicatriz. Pero cuando la veo ya no me genera dolor, ya no me genera sufrimiento, me genera amor. El mismo amor que siempre nos tuvimos. Pero para llegar a esa etapa en donde la veo el cuadro y sonrío, veo el cuadro y le hablo, veo el cuadro y siento un profundo amor, hay que hacer el proceso de duelo. Y es incómodo, es muy incómodo, pero también es muy necesario. Para que el duelo no quede enquistado y no pasemos una vida entera sin poder llegar a esa etapa, en donde hay aceptación, en donde hay resignificación y en donde ya no duele. Otra cosa que les quería hablar también en este video es sobre como lo tenía en mi mente y como que se me fue en una laguna mental, pero tenía que ver con esto de que también gran parte de todo este dolor está conectado a que quienes transitamos este tipo de dolor cuando parte un compañero animal es porque justamente los consideramos parte de nuestra familia. Y quienes no van a entender esto y no van a poder como validarnos esto y nos van a decir esas típicas frases de bueno, pero era solo un perro, bueno, pero después vas y adoptás a otro, bueno, son personas que nunca vivieron ese tipo de vínculo y ese tipo de amor en donde su compañero animal, sea cual sea la especie, formaba parte de su núcleo familiar. Lo consideraban parte de la familia. Para quienes vivimos este tipo de vínculo, cuando los consideramos parte de nuestra familia, y claro que nos va a doler. ¿Cómo no nos va a doler? Es un ser como muy, muy, muy querido. Acá venía lo que les quería contar, en conexión con esto de la familia. En esto que les contaba también de por qué a veces el duelar a un animal duele más que, por ejemplo, el duelar a un ser querido muy cercano, como puede ser un padre, un hermano, un amigo, un abuelo, una abuela. Y tiene que ver también con la forma en la que compartimos con ellos cada día. Les vamos a ampliar más esto en el próximo video, pero fíjense que con ellos a veces compartimos más horas durante el día que con nuestro compañero, compañera, pareja, que con nuestros padres, o que con compañeros de trabajo, con nuestra familia. Y no solo que compartimos mucho tiempo durante el día, sino que compartimos una conexión, un vínculo y un amor
en donde sentimos de ellos el amor incondicional, en donde sentimos de ellos esa compañía silenciosa, de no juicio, en donde sentimos que ellos nos conocen mejor a nosotros de lo que nos conocemos nosotros a nosotros mismos, en donde ellos siempre nos están acompañando, en donde a veces hasta son nuestros confidentes, a veces no tenemos con quién hablar, no tenemos con quién compartir y hablamos con ellos y les contamos a ellos y nos desvivimos para darles la mejor calidad y bienestar de vida porque los amamos. Hay personas que a veces un compañero animal es lo único que les queda, es lo único que tienen. Entonces, ¿cómo no va a doler cuando les toca irse? ¿Cómo no va a doler? Entonces, por eso es tan importante como conectarnos y hablar y vincularnos con personas que también sienten el vínculo con ellos de esta manera. Porque son los únicos que realmente van a poder como entender, aunque sea un poquito, de nuestro dolor. Y no es porque tenemos que salir por ahí a buscar personas para que entiendan nuestro dolor, porque, como les contaba en los videos pasados, nadie nunca va realmente a entenderlo porque no lo está sintiendo. Entonces, tu duelo es solo tuyo y únicamente tuyo. Pero sí van a haber personas que quizá van a poder ser un poquito más empáticas, un poquito más compasivas, un poquito más comprensivas. Y ahí es cuando nuestro dolor es como que se va aliviando un poquito, se va alivianando un poquito, porque nos podemos sentir un poquito más acompañados en ese proceso. Así que te voy a pedir que me cuentes en los comentarios acá del video si esto resonó. También me pueden ir dejando como preguntas de temas o como dudas que se abren a través de esta conversación, porque las puedo ir integrando y abordando en los próximos videos. Así que como les contaba, estos videos van a ser 30 días, los días no van a ser consecutivos, pero los voy a ir subiendo, los grabo y el mismo día que lo grabo los subo. Así que gracias una vez más por haber llegado hasta el final. Deseo haber podido acompañarte aunque sea un ratito y haber aportado un granito de arena, de un poquito más de entendimiento, de validación, de tranquilidad, de paz, de claridad. Deseo que así sea. Te mando un abrazo enorme, virtual, a la distancia, lleno de mucho amor y nos vemos en el día 4. Gracias.